Hay muchos motivos y diversos motivos para visitar la muestra de ellas dos. Yo empezaría por mencionar lo que tiene que ver con las dos coordenadas básicas de la historia, que son el espacio y el tiempo, que se conjugan en forma muy atractiva en esta muestra. Ya el entorno de la propia casa, el jardín, la casa en sí, conforman un espacio muy especial y muy atractivo. Y esa casa y esos jardines y ese espacio en general nos remontan con bastante facilidad, diría yo, a lo que es la austeridad republicana. ¿Por qué digo esto de la austeridad republicana? Porque es un espacio, una casa muy confortable, muy agradable, pero a su vez muy austera en su presentación. Lo que no la convierte para nada en distante ni fría, sino todo lo contrario. Y bueno, rodeada del jardín con diversas especies de plantas y árboles, realza todavía mucho más eso. Y el tiempo, porque ese espacio con esas características nos conduce muy bien a hacer el viaje hacia atrás en el tiempo y sentirnos también por esa razón cómodos y cómodas en esa casa, en ese espacio, ¿no? Ese es uno de los motivos. El otro fundamental es que las curadoras, Carolina, Clara y Lucía, lograron, a mi entender, recrear el ambiente interior de la casa, ¿no? Y fundamentalmente hacerlo, conjuntar, enrabarlo de forma muy sutil, imperceptible, pero que se puede percibir con las características de las protagonistas de la muestra, digamos así, ¿no? O sea, mujeres inteligentes, sensibles, pero también cálidas, afectivas. Entonces, todo allí se conjuga para generar una atmósfera que hace que el visitante o la visitante se encuentre muy a gusto y haga ese viaje hacia el pasado de forma muy agradable, ¿no? Entonces todo es favorable, todo el ambiente es muy envolvente, muy cálido. Y después, bueno, el armado de la muestra, la organización de la muestra son accesibles, es decir, para cualquier tipo de visitante, no tenés que saber de antemano, no. Es suficientemente simple, pero sostenido, nutrido por muchísimo estudio, por muchísima búsqueda, por muchísima investigación, o sea, nutrido en el rigor científico que merece, ¿no? Entonces ese sería el tercer motivo. Bueno, yo creo que entras y lo primero en lo que te tenés que detener sí o sí es en la pintura de las anfitrionas. También felicito el criterio de las curadoras porque podría perfectamente haber estado ubicada allí una foto y sin embargo eligieron la pintura. Yo creo que es un valor agregado inmenso porque esa pintura es de Carlos María Herrera, también un hombre muy de la época, muy del grupo humano que allí se daba cita, ¿verdad? Con el que se vinculaba el presidente, su familia, o ese sector social, digamos así. Hay que detenerse frente a esa pintura, sí o sí, porque ahí están ellas dos, para recibirnos, están en la entrada, nos reciben y son excelentes anfitrionas. Y yo creo que ya de ahí se contagia su espíritu al resto de la muestra. Yo, sin haber hablado con las organizadoras ni nada, seleccioné de lo que me parecía más interesante de la muestra en la parte de libros, para hablar de él, el libro La mujer y el trabajo de Olive Reiner, y coincidió con que una de las postales justamente reproduce la portada de ese libro, ¿no? Eso fue totalmente casual, pero habla de lo importante que es que ese libro estuviera
en la biblioteca de ellas dos cuando acababa prácticamente de salir a la luz, ¿no? Y nos habla de los intereses de Matilde y Ana Amalia, porque es una, Olive Reiner era en ese momento, 1911, 12, 13, una activista feminista, una luchadora por los derechos humanos, una mujer muy importante que estaba escribiendo mucho y obras muy interesantes, y ya estaba allí en la biblioteca de ellas dos, ¿no? Lo cual habla muy bien de la conformación, es como una muestrita de lo que en definitiva es esa biblioteca, ¿no? Que por supuesto tiene todo el costado de las novelas y otro tipo de libros, pero eso da una señal a la que hay que prestarle atención, ¿no? Que merece su atención. Para el público en general, bueno, para la gente del barrio, que me parece que es fundamental que cuenten con una muestra de este tipo, tan rigurosa, como digo, tan bien organizada, tan interesante, allí en el barrio, a una cuadra, a 2 cuadras, ¿no? Que puedan ir con los niños, con las niñas, como de hecho está sucediendo, junto a la escuela, bueno, en fin, que se transforme la muestra en una convocatoria para el propio barrio. Y luego para el resto del público posible también es interesante. Vale la pena tomarse el tiempo de ir hasta allí, porque es no solamente ese viaje tan agradable al encuentro con un pasado no tan lejano en términos históricos, pero sí lejano de pronto para el común de la gente, y además disfrutar de un espacio muy agradable, porque se puede circular por el jardín, sentarse un rato a leer de pronto o a tomar algo allí y pasarse un rato también en contacto con la naturaleza, así que es un poco de historia y un poco también de contacto con la naturaleza. Está lejos o un poco alejado del centro, pero vale la pena tomarse ese tiempo. Yo creo que es innovadora en esto que te decía al principio, en la preocupación. Yo se lo adjudico en buena parte a que sean 3 jóvenes mujeres investigadoras. Para mí eso tiene mucho que ver, es una mirada diferente. La innovación creo que está en eso, en que sea muy simple, que le llegue a todo el mundo, o que todo el mundo pueda llegar y sentirse involucrada. No hay nada que sea difícil de entender, pero está todo muy sostenido en muchas horas de estudio y mucho conocimiento. No hay nada improvisado, sin embargo, una se desliza por allí con toda naturalidad, como si estuviera en su casa. Entonces creo que en eso es muy innovadora. Ojalá sigan en esa línea, ¿no?